Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien. Buenos días, profe. Bien, gracias. ¿Usted? También todavía sanos, que es lo más importante. Mucha gente se queja que no tiene dinero, que no hay trabajo, que pues sí, efectivamente tiene razón, hay muchas necesidades que cubrir, pero lo importante es que tenemos salud y con salud es posible lograrlo. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema lo vamos a abordar en 2 sesiones propiamente, esta y la próxima, porque ya la siguiente semana, pues estamos próximos a los exámenes, si no estoy mal. Es decir, los exámenes van a ser como en la tercera semana de marzo. Luego viene, creo que una semana de clases y luego ya vienen las vacaciones a finales de marzo, abril. Y luego ya tenemos una semana de clase y luego inmediatamente vienen ya los exámenes finales para que vayan contemplando, sobre todo la lectura. He estado yo en espera de saber qué libros van a leer ustedes para poderlos anotar. No sé si ya eligieron su obra. No, profe. Pues el tiempo, para hacer un análisis necesitan hacer toda una lectura primero de la obra, porque en unos días no van a terminar y les digo, pues ya viene el segundo parcial y se comienza a cargar el trabajo. Luego viene la Semana Santa, a no ser que pues en la Semana Santa se den a la tarea o quieran trabajar, pero yo diría, pues, ¿para qué presionarse? Mejor hacer las cosas con tiempo para que entreguen a tiempo sus trabajos y los entreguen bien. Por eso pregunto si ya escogieron la lectura, porque sí necesitan escoger una de las lecturas que se les sugieren. Porque de lo contrario, pues sí, el Maestro, trabajo mande. ¿y dónde están las obras que nos dejó para elegir? Ese fue material desde la primera clase, pero si gustan, en este momento, bueno, en un ratito, porque ahorita, si cierro a ver, déjenme, si me permite, puedo volverles a subir el archivo. Aquí le voy a poner nada más el día de hoy, lecturas sugeridas. ¿Les parece bien? Sí, profe. A Sí, ver, aquí profe. ahorita le voy a poner lecturas sugeridas. Archivo. Profe, y después de leerla tenemos que hacer un análisis. Sí, vuelvo otra vez a subirles los pasos para hacer un análisis literario. A ver, ¿cómo quedamos que les íbamos a poner? Lecturas sugeridas, ¿verdad? Lecturas sugeridas. Yo ya le había mandado A por ver, envío mensaje dos cuál archivos había escogido, profe. que son lecturas y pasos para el análisis. Le subo nuevamente los archivos. A ver, aquí sí me permite. Elegir archivos. Literarios 3. Análisis literario. A ver. Les mando este.
y les mando el otro archivo que es en PDF. El archivo en PDF está como cronistas, historiadores y cronistas de la conquista. Lecturas sugeridas. A ver. Bueno, ya. A ver, para los que no lo tenían, voy a compartir pantalla. Aquí está. Este es el cronograma del día de hoy, de actividades. Aquí la tarea, bueno, pues vamos a continuar con el modernismo. Les pongo lecturas sugeridas para que aquí le den clic y aquí las van a encontrar. Este es el análisis literario y el PDF viene siendo donde vienen las lecturas, por favor. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces vamos a comenzar. El tema de hoy es literatura de la... ¿Literatura de qué? Modernismo literario. Modernismo. De la modernidad. ¿Quién nos puede apoyar con su trabajo? Porque hoy nada más hubo 7 personas que entregaron la tarea. ¿Quién nos apoya con la tarea, por favor? Profe. Yo, profe. Adelante. Yo, profe. Características, sí, es la del modernismo, ¿verdad? Las características. Sí. Ok. La importancia de la estética es una de las características del modernismo literario más destacadas. Esta corriente defiende el gusto por la estética por el mero placer de disfrutar del arte y del lenguaje más pulcro y cuidado. 2. Lenguaje pulcro y muy cuidado. Es otra de las características del modernismo literario más evidentes, y es que los artistas querían dar un paso más allá en sus producciones y por eso creaban textos que tenían un lenguaje muy bien cuidado, seleccionado con delicadeza y cargado de figuras retóricas que le dieran un toque más poética y culto al texto. Una corriente multidisciplinar. Aunque en esta lección estemos hablando del modernismo literario, debemos saber que esta corriente no solamente influenció en el campo de las letras, sino que también fue muy importante en otras disciplinas como la pintura, el dibujo, la arquitectura, etc. Rechazo a la realidad. También debemos tener en cuenta que el rechazo al realismo fue una constante en esta corriente porque lo que buscaba era alejarse de la vida cotidiana para encontrar la belleza. Abundante preciosismo. Otra de las características del modernismo literario es que en estas obras existe una clara tendencia a crear ambientes e imágenes preciosistas cargadas de la belleza más clásica para satisfacer esa necesidad estética y de puro placer artístico. Actitud melancólica. Es importante remarcar que debido a esta voluntad de escapar de su realidad y refugiarse en otros mundos mejores, la actitud del poeta modernista siempre
tendía a tener un aire melancólico y de tristeza. Poemas muy musicales. Los poetas modernistas también solían crear piezas poéticas muy bellas, tanto estética como sonoramente. Influencia de la mitología grecolatina. Otras de las características del modernismo literario es que los poetas estuvieron muy influenciados por las creencias clásicas, sobre todo en el campo de la mitología. Búsqueda de la libertad. Al igual que los románticos, los modernistas también querían luchar por la libertad creadora y romper las normas clásicas que habían impuesto sus antecesores. Listo, profe. De todo lo que acaba de compartirnos, ¿qué fue lo que entendió usted? Que habían algunas personas que no querían entrar mucho a aceptar la realidad de las cosas, que querían seguir como que creían lo que ellos querían. ¿A qué se refiere que era una de las características era la pulcritud? Casi fue lo al inicio. ¿A qué se refiere eso? Se refiere ay, pues a la delicadeza que les tenían a las cosas y a la higiene por el sentido físico. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Es decir, con la delicadeza que hacían las cosas. Hablar de la modernidad, pues es hablar de algo bien hecho. Y una de las características, pues es la pulcritud, es decir, todavía no entra la revolución industrial, donde las cosas se van a hacer en serie. Cada cosa se va a hacer de manera especial, como decir, me gusta esto, que me lo haga de esta manera, de esta, pero no copia. Si ustedes analizan, pues hoy en día, perdón, casi todo se hace en serie, entonces, pues nadie vestimos diferente, todos vestimos igual. Ustedes analícenlo, la ropa es igual, o sea, no encuentra usted a cualquier tienda de ropa que va, no encuentra otra ropa diferente, excepto que vaya a alguna tienda donde la ropa sea exclusiva, es decir, donde la hagan a su tamaño, donde le pongan los colores o los estampados que a usted le gustan, pues es la única manera que podemos ver cosas diferentes. Y esto de hacer todo igual y en serie, pues es producto de la revolución industrial. Aquí estamos hablando todavía de la modernidad, es decir, se procuraba que fuera algo diferente cada cosa que se hacía. A eso se refiere la pulcritud. Es decir, buscaban hacer el trabajo lo más limpio posible, de tal manera que pues no se repitiera y que no se pareciera a los demás. Esa es una de las características principales de esta modernidad. Otra de las características que mencionó fue que tuvo una influencia muy fuerte en general en las artes. Estamos hablando de la escultura, la pintura, la literatura, la música, la arquitectura, etcétera. ¿Por qué tuvo esa influencia en todo esto? Pues ahí también entraba lo de la ¿cómo se dice? Pulcritud. Sí, porque pues también querían tener como quien los mejores diseños en sus casas y todo, ¿no? Como que antes era más como que eso, la competencia de que querían tener las mejores cosas, la mejor vestimenta y todo, ¿no?
como que era una competencia entre ellos mismos. Bueno, pues ustedes lo pueden ver en las construcciones, por ejemplo. O sea, la construcción como tal, pues es claro que hoy en día las colonias, ustedes analícenlo, se hacen las casas en serie. Sí, ahorita como que ya no se fijan tanto ya la mayoría de la gente ya no se fija tanto en que quién tiene la mejor casa o las mejores cosas, como que ya cada quien está en su vida. Sí, pues vivimos en una sociedad donde todo es repetitivo, pero nos hemos vuelto egocéntricos y de alguna manera este egocentrismo pues lo vemos plasmado en que las personas vivimos encerradas en nuestro domicilio, más ahorita, pero antes de la pandemia pues era lo mismo, es decir, a veces no sé ni qué vecino tengo, ni le hablo al vecino porque pues es muy callado o porque pues no sé, como que no me da espina o simplemente no me es simpático, pues no le hablo y nos encerramos en ese mundo. En la escuela, si ustedes se fijan, cuando íbamos a clases presenciales, pues casi era lo mismo. O sea, tenemos el grupito de amigos, pero hasta allí. Si voy de camino y alguien trae vehículo, pues no le digo porque no le hablo. Entonces, este hermetismo que vivimos, pues es producto de ese, bueno, de ese antropocentrismo, ¿no? Donde el hombre se vuelve el centro de todo y el hombre se siente merecedor de todo. Esto también podemos verlo hoy en día, como por ejemplo la autoridad ha perdido poder al grado que hay personas que llegan a golpear a policías, a oficiales, y pues eso es producto de este desbordamiento donde no sentimos respeto por nada, por lo tanto no hay reglas y al no haber reglas, pues cada quien trata de hacer o quiere hacer lo que considera conveniente o ya ni siquiera considera conveniente, sino diríamos en términos vulgares lo que le da la gana. Y es una sociedad pues que está en crisis, en realidad. Y esa crisis se ve manifiesta a través de este caos en el que vivimos, violencia, muerte, inseguridad, asaltos, secuestros, etcétera. Entonces, todo esto es lo que provoca de alguna manera este fenómeno donde pues pareciera que ya no hay control. Ahora, ¿quién es el culpable? Bueno, pues indudablemente pues son estos fenómenos sociales los responsables de lo que está sucediendo, porque en más o en menos o en mayor o en menor grado, las corrientes van influenciando en nuestro actuar cotidiano. Entonces no es mera casualidad, o sea, todo tiene una razón de ser. Entonces, por eso la modernidad que está marcada por esta pulcritud, bueno, pues busca hacer las cosas diferentes, pero de manera pues única. Además que vuelvo a repetir, pues viene la revolución industrial y entonces la revolución industrial va a provocar pues un estrés tremendo en el ser humano porque pues el ser humano tiene que cumplir con ciertas metas en un tiempo determinado. Esté preparado o no esté preparado. Si no está preparado, pues indudablemente queda fuera del mercado. Pero si está preparado, pues vive bajo un estrés al grado que pues pierde hasta la noción del tiempo. Por ahí les recomiendo una película que refleja esta modernidad, bueno, a partir de la revolución industrial. Se llama Tiempos Mejores. Es de Charles Chaplin. Es una película muda. Y refleja toda esta situación que pues es producto tanto del modernismo como de la revolución industrial. ¿Alguien más quiere comentarnos de lo que leyó?
Yo, profe. Bienvenida, Keila. Gusto de verla como siempre. Adelante, Keila. Igualmente, profe. Características del modernismo. El modernismo es un movimiento artístico y literario que alude a un gusto por la novedad y a un distanciamiento de las propuestas artísticas del pasado, que se consideran atrasadas. El modernismo es un movimiento literario que surgió en Hispanoamérica a finales del siglo XIX y se extendió hasta la segunda década del siglo XX, como respuesta a una necesidad creciente de imponer nuevos patrones estéticos en el ámbito de la poesía. Una de sus características es rompe con los parámetros impuestos por el realismo y otras corrientes del pasado y se nutre del posromanticismo y el símbolo francés, que exaltan la búsqueda de una nueva musicalidad en la poesía. Los autores se consideran libres de interpretar las nociones de tiempo y espacio, rechazando los convencionalismos propios de las corrientes imperantes. Se redescubre la riqueza de la cultura india, asiática e hispanoamericana con una admiración explícita hacia las civilizaciones milenarias. Esta característica también se expresa en el uso de la mitología de dichas culturas. Los autores y creadores expresan sus sentimientos más profundos a través de sus obras. Se permite hablar de múltiples temas con un trasfondo humano. Otra de las características era que se oponían a lo vulgar. Tenían una riqueza en el léxico que caracterizaba el uso de latinismos, galicismos y helenismos, y en la poesía el modernismo dejó atrás las rimas simétricas clásicas e impuso el verso libre. Muy bien, Keila. Y sería todo, profe. Sí, gracias, Keila. Entonces ya enunciamos otras características. Todos los neologismos, es decir, los diversos tipos de lenguas, como era el latín, como era el griego, y algunos modismos propios de la época se van a filtrar dentro de la poesía, pero sobre todo el verso libre. Es decir, el verso libre pues es producto de una sistematización que va a traer la modernidad, es decir, todo va a ser sistemático, todo tiene que ser preciso. Y entonces este verso libre como que relaja, es como un músico que tiene que tocar la pieza en base a la partitura que tiene al frente. Entonces comienza la música, pero es rígida, rígida porque no puede cambiar. En cambio, pues viene el bohemio, el romanticón, y pues de propia inspiración comienza a cantar, le hace cualquier arreglo a su música, le mete otro tono, entonces rompe un poquito. Esta es una de las características importantes del verso libre. Es decir, estamos hablando del verso o de la poesía, del canto, pero de una manera espontánea. Y esto pues va a ser otra de las características que le va a dar mayor fuerza a este movimiento. ¿Alguien más de los presentes por aquí? Ya vamos a anotarle la participación a Keila. Yo, profe. A ver, adelante, Lisette Aranda. Una de las características principales del movimiento modernista, tanto en Europa como en Latinoamérica, en sus
diferentes manifestaciones artísticas es la libertad. En el continente europeo, el modernismo fue un conjunto de tendencias artísticas que se caracterizaba por el rompimiento con el pasado y la libertad creadora. En la literatura europea y latinoamericana, las principales características del modernismo son la fragmentación, la síntesis, búsqueda por el lenguaje coloquial, nacionalismo, ironía, humor y parodia, relato de la vida cotidiana, revisión de la crítica del pasado histórico y cultural, subjetivismo y versos libres. El origen del modernismo literario fue el artista modernista aparece frente a este tipo de sociedad donde está desaparecido el interés por el arte para dar paso a personas indiferentes, es decir, indicar de una forma clara cuál es el origen del modernismo, ya que es una corriente que en sus inicios está muy relacionada con los últimos coletazos del romanticismo literario. A ver, me repite esto último, que está muy relacionada con... Está muy relacionado con el romanticismo literario. Bien. Perdón. ¿Por qué tiene esta relación tan estrecha? ¿Por qué esta relación tan estrecha? Porque inició cuando estaba empezando lo del romanticismo. Ya. Muy bien. Gracias, Lisette. ¿Alguien más? Sí. ¿O algo más, Lisette? No, profe, sería todo. Bueno, ¿alguien más quiere participarnos aparte de Lisette? Porque es muy extenso el tema. De los presentes, ¿alguien más quiere participarnos? Yo, profe. Adelante. Quetzali, ¿Qué ¿verdad? caracterizó el modernismo? Sí. En la literatura en lengua española, el término modernismo denomina a un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 a 1917, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo literario y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Se conoce por modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu, que se manifiestan en el arte, la ciencia, la religión y la política. En ciertos aspectos su eco se percibe en movimientos y en corrientes posteriores. En las raíces del modernismo hay, en ciertos sentidos, se trata de una corriente heredada del posromanticismo decimonónico, al que da una especie de salida, y en las demás artes estéticas se plasma en las formas del Art Nouveau en Bélgica y Francia, moderna Style en Inglaterra, Session en Australia, Jugendstil en Alemania y países nórdicos. Tradicionalmente se ha asociado su
comienzo a la publicación en 1888 de Azul de Rubén Darío a causa de la innegable repercusión del libro de la literatura de hispanoamericana. El término modernismo designaba ciertas corrientes heterodoxa de renovación religiosa y se aplicó en el campo de las artes a tendencia sugeridas en los últimos 20 años del siglo XX, XXI. Sus rasgos más comunes era un marcado anticonformismo y un esfuerzo de renovación. Su origen, el apodo de modernismo era utilizado con un matiz despectivo hacia 1890. Rubén Darío y otros autores asumen tal designación con insolente orgullo. A partir de entonces, el término modernismo fue perdiendo valor peyorativo. Llames. ¿Algo más? Ya sería Citlali? todo. Sería todo. Sí. Bueno, habló de ortodoxia y heterodoxia. Es decir, es un movimiento heterodoxo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ortodoxia? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, ¿qué es ortodoxia y qué es heterodoxia? La, Yo le digo, profe, no A ver, importa que lo haya sacado de internet. a ver, adelante. Ortodoxia es una conformidad con los principios de una doctrina o con las normas o prácticas tradicionales aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ¿Y la ortodoxia? La heterodoxia, perdón. es una forma de gobierno. ¿La heterodoxia o la ortodoxia? Heterodoxia. A mí me salió que es un desacuerdo o disconformidad con los principios de una doctrina o con las normas o prácticas tradicionales aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. Es correcto, está usted en lo correcto. Es decir, es un desacuerdo con la norma. La ortodoxia es acuerdo con las reglas que están establecidas por la sociedad o por alguien. Y la heterodoxia es estar fuera de esas leyes, es decir, de una manera más libre, donde no impera la regla. Esto no significa que no haya orden, sino al no imperar la regla, es decir, las cosas no son tan rígidas. Por ejemplo,
la poesía medieval era tan rígida que si utilizaba algún otro tipo de lenguaje simplemente se sancionaba. Entonces, con la heterodoxia, de alguna manera, da pauta a esa libertad, es decir, no hay directrices que marquen hasta dónde sí o hasta dónde no. No hay directrices que afecten pues sí, que afecten el funcionamiento, sino por el contrario, simplemente hay esa libertad. A eso se refiere lo ortodoxo y lo heterodoxo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, Por ahí se me fue a mí la señal, no sé si ustedes lo notaron o se les fue a ustedes, pero no, se me fue a mí la señal. Sí, profe, usted. Sí, entonces, pues continuamos el próximo viernes. ¿Les parece bien? sí, Sí, está bien, profe. maestro. Bueno, pues pase, nada más para la participación, enciendan sus camaritas, por favor. Veo sus nombres, pero sus rostros no se ven. A ver, deje anotar aquí a Quetzali. Gracias, Quetzali. ¿Alguien más? Rosario. Abraham. Muy bien. Oscar. Jessica. Lisette. Me faltan 3 nada más. Me faltan 3. Keila. Me faltan 2. Nada más me falta Abigail y Lulú. Bueno, creo que no ¿De qué, quieren. profe? Nada más encienda un poquito su camarita, por favor, para pasar a la participación y saber pues que sí están presentes. Pero déjense ver esos rostros bellos, hombre, pues que no les pasa nada. Gracias. Bueno, les agradezco entonces y nos vemos el próximo viernes, si Dios nos permite. Sí, está bien, profe. Pasen Gracias. Sí, bonito día. profe. Hasta luego. Gracias, igualmente. A ustedes.